¿Qué eventos anuncia la Biblia que ocurrirán antes del regreso de Jesús? Estamos viviendo ya esos tiempos profetizados. En Mateo 24, 6 a 8, Jesús declara: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será solo el comienzo de dolores. Este pasaje no es una advertencia vacía, sino una revelación precisa del panorama espiritual que antecederá su regreso glorioso. Te mostraremos cómo estos signos ya están manifestándose y qué significan para tu vida hoy. Revelaremos las claves bíblicas que te permitirán entender el contexto profético actual y prepararte espiritualmente. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti antes del regreso de su Hijo? Desde tiempos antiguos la humanidad ha anhelado respuestas sobre el final de los tiempos. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Qué señales lo precederán? ¿Cómo podemos saber si el regreso de Jesús está cerca? Estas preguntas no son nuevas. Y Jesús mismo fue interrogado por sus discípulos sobre este tema. Sin embargo, lo más sorprendente es que la Biblia no guarda silencio. Al contrario, nos ofrece una visión clara y precisa de lo que ocurrirá antes del retorno glorioso del Hijo del Hombre. Lo que pocos entienden es que una de las señales más engañosas y peligrosas es también una de las más sutiles, una aparente paz, una tranquilidad global, política y espiritual que no proviene de Dios, sino de un sistema que busca adormecer al alma y alejarla del verdadero propósito. Es en este contexto que la Escritura resuena con fuerza. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera a los Tesalonicenses 5:3. Esta falsa paz será una ilusión cuidadosamente construida, una atmósfera de estabilidad que aparentemente resolverá crisis sociales, políticas y económicas y que hará que muchos bajen la guardia espiritual. No será una paz basada en la justicia ni en la verdad, sino en convenios temporales que hay promesas huecas y una tolerancia disfrazada de amor. Será el resultado de una humanidad que busca unidad sin arrepentimiento, armonía sin santidad y soluciones humanas sin depender de Dios. Será una paz que tranquiliza la conciencia sin confrontar el pecado, que alimenta el ego pero descuida el alma. En apariencia el mundo se verá más conectado, más unificado, más moderno que nunca, pero espiritualmente estará al borde del abismo. Jesús fue claro al advertir que muchos serían engañados. En Mateo 24, 4 a 5 dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El engaño no comenzará con guerras ni catástrofes, sino con una narrativa de confianza y confort, con líderes que prometen bienestar y religiones que eliminan el arrepentimiento del mensaje. Las voces que advierten serán silenciadas y aquellos que prediquen santidad serán considerados radicales. No es casualidad que en nuestros días veamos cómo se alaban mensajes que promueven una espiritualidad sin cruz, un cristianismo sin compromiso y una fe sin obediencia. Todo esto prepara el terreno para la manifestación de una paz aparente, que es en realidad el preludio de una caída profunda. La historia bíblica está llena de ejemplos en los que el pueblo se dejó llevar por una sensación de seguridad falsa, ignorando las advertencias de los profetas. En Jeremías 6:14, el Señor reprende a los falsos líderes espirituales que decían: paz, paz, cuando no había paz. El pueblo creía que todo estaba bien, porque no veía la amenaza con sus ojos naturales. Pero la ruina se acercaba, lenta
pero inevitable. Lo mismo sucede hoy. Muchos caminan confiados, guiados por sus emociones, sin percibir que el espíritu de este siglo está diseñando una falsa estabilidad que adormece la urgencia del Evangelio. Uno de los episodios más reveladores se encuentra en el libro de Daniel, donde se describe cómo un líder político y espiritual establecerá pactos con muchas naciones, generando un tiempo de aparente calma. En Daniel 8:25 se afirma: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Esta descripción encaja perfectamente con lo que muchos estudiosos identifican como el periodo previo al regreso de Jesús, una fase de confianza global liderada por figuras que aparentan traer soluciones, pero cuya verdadera intención es apartar a las personas de la verdad. Es en este clima de confianza ilusoria que muchos creyentes también se debilitarán. Jesús dijo en Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esta advertencia va dirigida especialmente a los hijos de Dios. No es que se volverán necesariamente malvados o apóstatas, sino que su vigilancia espiritual se verá comprometida. La rutina, el afán, el entretenimiento y la aparente paz los desconectará del clamor del Espíritu Santo, y cuando el día llegue no estarán preparados. Un ejemplo poderoso de este tipo de adormecimiento lo encontramos en la parábola de las 10 vírgenes. Todas eran creyentes, todas esperaban al esposo, todas se durmieron, pero solo 5 fueron prudentes y tenían aceite en sus lámparas. Las otras 5, aunque tenían lámparas, no tenían reserva, no estaban preparadas. Mateo 25, 5-6 nos dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esta parábola es un retrato exacto de lo que vivirá la iglesia en ese tiempo. Un letargo espiritual, disfrazado de normalidad, hasta que el clamor repentino despierte a todos. Pero para muchos ya será tarde. En estos tiempos finales la distracción será uno de los principales instrumentos del enemigo. No necesariamente con maldad visible, sino con ocupaciones, placeres lícitos y deseos humanos que, si no son puestos bajo el señorío de Cristo, nos alejarán poco a poco de la urgencia espiritual. Jesús lo dijo claramente: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 37-39. La vida seguía con aparente normalidad, mientras el juicio se acercaba silencioso. Lo más doloroso es que muchas iglesias también caerán en este engaño. Adaptarán sus mensajes para no incomodar, diluirán la verdad en nombre del amor y buscarán agradar a la cultura más que a Dios. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, lo anticipa con claridad: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segundo a Timoteo 4:3-4. Esa fábula será precisamente la falsa paz. Una doctrina que tranquiliza sin transformar, que promete sin exigir, que entretiene sin confrontar. Es por esto que debemos estar alerta. La verdadera paz no es la ausencia de guerra ni la estabilidad financiera. La verdadera paz es Cristo mismo. En Juan 14:27 Jesús dijo: la paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrecerá una paz superficial, basada en tratados humanos y discursos emocionales. Pero solo Jesús puede dar una paz que permanece aún en medio del caos. Por eso es fundamental que el creyente cultive una relación profunda e íntima con el Señor, alimentándose diariamente de su palabra, orando con fervor y vigilando espiritualmente. Solo así se podrá discernir entre la paz auténtica y la que es simplemente un engaño disfrazado. En Apocalipsis 3, 17 a 18, el mensaje a la iglesia de la Odisea resuena como una advertencia para esta generación. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esta iglesia pensaba que estaba bien, estaba convencida de su estabilidad, de su éxito, de su prosperidad. Pero desde la perspectiva de Dios, estaba espiritualmente arruinada. Esta es la imagen de muchas comunidades cristianas hoy, prósperas en lo externo, pero vacías de presencia y discernimiento. No basta con asistir a una iglesia o participar en actividades. Lo que importa es estar lleno del Espíritu, vivir en santidad y mantener el corazón sensible a la voz de Dios. Lo más impactante de todo es que este tiempo de aparente paz será también el periodo de mayor oportunidad para el arrepentimiento. Dios no permitirá esta falsa tranquilidad sin levantar voces proféticas que llamen al despertar espiritual. Así como Noé predicó mientras construía el arca, así también hoy se están levantando hombres y mujeres que claman en medio del letargo colectivo. Arrepiéntanse, vuelvan al Señor, despierten antes de que sea tarde. Sus voces pueden parecer molestas, no fuera de moda o demasiado intensas, pero llevan la urgencia del cielo. No son mensajeros de destrucción, sino heraldos de misericordia. En medio de esta aparente calma, Dios está preparando a su remanente. Un pueblo que no se conforma con la apariencia de espiritualidad, sino que vive con hambre de lo eterno. Personas que no buscan lo cómodo, sino lo verdadero. No serán muchos, pero serán firmes. Serán como las vírgenes prudentes, con sus lámparas encendidas y sus corazones velando, esperando al esposo con expectación y amor. Ellos no se dejarán engañar por las apariencias, porque han aprendido a conocer la voz del pastor. Y cuando el mundo diga, todo está bien, ellos sabrán que es hora de arrodillarse, de clamar, de prepararse. El tiempo es corto, el día se acerca, y la pregunta más importante no es si habrá paz o guerra, sino, ¿estás preparado para el regreso del Rey? ¿Estás viviendo con la urgencia del que espera o te has dejado adormecer por la rutina y el confort? No permitas que la falsa paz te robe la preparación espiritual. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este no es momento para dormir. Es momento para despertar, afinar tus oídos y vivir con los ojos puestos en el cielo. ¿Estás escuchando el clamor? ¿Estás listo para lo que viene? Porque antes de que Jesús regrese, ocurrirá esto, y solo quienes estén despiertos lo entenderán. Cuando Jesús habló sobre el fin de los tiempos, no solo mencionó señales celestiales y conflictos entre naciones, sino que hizo una advertencia profunda que se ha vuelto cada vez más evidente: el crecimiento del pecado. Sus palabras fueron claras: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Esta afirmación no es una simple observación del comportamiento humano,
sino una profecía sobre una condición espiritual que envolverá al mundo antes de su regreso. La maldad no solo aumentará en cantidad, sino en intensidad, en alcance y en aceptación social. Lo que en otro tiempo era aborrecido será celebrado. Lo que antes causaba vergüenza será motivo de orgullo. Y lo que antes se ocultaba, ahora será promovido abiertamente. Esta es una de las señales más alarmantes del retorno inminente de Cristo. La multiplicación del pecado no se limitará a acciones individuales, sino que se convertirá en un sistema, una estructura global donde los valores divinos serán reemplazados por filosofías humanistas y normas dictadas por el deseo, no por la verdad. El profeta Isaías ya lo había anticipado al decir: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Este es el retrato espiritual de una sociedad que ha perdido toda sensibilidad a la voz de Dios, una generación que ha sustituido la santidad por tolerancia sin límites y la obediencia por independencia absoluta. La maldad no se multiplicará únicamente por la acción de los impíos, sino también por el silencio de los justos, por la apatía de aquellos que fueron llamados a ser sal y luz. Jesús no habló de un crecimiento superficial del pecado, sino de una verdadera contaminación del corazón humano. En Marcos 7, 21 a 23 dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto revela que el problema del pecado no es externo, sino interno. Lo que veremos en los tiempos finales no será solo una crisis moral, sino una revelación del estado real del corazón humano cuando se separa de su Creador. Será el fruto de generaciones enteras que han rechazado la corrección de Dios, que han despreciado su palabra y que han decidido vivir conforme a sus propios deseos. Pablo lo describe de forma contundente en su carta a los romanos. Allí explica que cuando el hombre insiste en ignorar a Dios, él lo entrega a una mente reprobada, permitiendo que sus pasiones desordenadas lo consuman. Romanos 1, 28 a 31 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este no es un catálogo antiguo de pecados olvidados. Es una descripción precisa del carácter de una generación final. Cada palabra de esta lista se manifiesta hoy en las actitudes, pensamientos y estilos de vida que predominan. Uno de los aspectos más trágicos de este tiempo será la normalización del pecado. Lo que la Biblia llama iniquidad será redefinido como identidad. El orgullo se presentará como autoestima, la rebelión como libertad y la desobediencia como autenticidad. Pero Dios no cambia. Su palabra permanece firme por los siglos. Jesús dijo en Mateo 5:18: de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No importa cuánto cambie la cultura o cuántas leyes humanas pretendan legitimar el mal, lo que es pecado ante los ojos de Dios seguirá siéndolo. Y en los últimos días
El abismo entre la verdad divina y la mentira humana será más profundo que nunca. La multiplicación del pecado también se verá reflejada en la indiferencia hacia el sufrimiento del prójimo. Cuando el amor se enfría, la compasión se desvanece. La codicia reemplaza la generosidad y la apatía se convierte en la nueva norma. En 2 Timoteo 3, 1-5, Pablo advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esta descripción no se refiere a incrédulos únicamente, sino a personas religiosas que han perdido la esencia del Evangelio. Su fe será superficial, vacía, desconectada de la verdadera transformación. El pecado no solo se manifestará en acciones, sino en estructuras de pensamiento. Seremos testigos de una batalla por la mente, una guerra silenciosa pero letal, donde las ideas contrarias a Dios dominarán la educación, el entretenimiento, los medios de comunicación y la cultura. Satanás no se presentará como un ser oscuro y grotesco, sino como una voz sutil que siembra confusión, relativismo moral y justificación constante del error. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso muchos serán engañados, no por lo evidentemente perverso, sino por lo aparentemente bueno, que en realidad se opone a Dios. El impacto de este incremento del pecado será devastador en el ámbito familiar. La unidad del hogar será atacada desde su base, y lo que Dios instituyó como sagrado será deformado. El matrimonio será visto como algo opcional o incluso irrelevante. Los roles paternos y maternos serán ridiculizados y la autoridad espiritual será rechazada. Todo esto conducirá a generaciones desorientadas, carentes de guía y vacías de verdad. El Salmo 11:3 plantea una pregunta clave: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando los principios de Dios son socavados, lo que sigue es un colapso moral, emocional y espiritual. Y es precisamente eso lo que caracterizará los días antes del regreso de Jesús. Además del colapso familiar, se producirá un endurecimiento colectivo del corazón. Las personas no solo vivirán en pecado, sino que se jactarán de ello. Lo celebrarán públicamente, buscarán imponerlo, exigirán aprobación y perseguirán a quienes no lo acepten. Este espíritu de orgullo será una evidencia más de la ceguera espiritual de los últimos días. En Proverbios 16:18 se afirma: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El mundo avanzará cada vez más rápido hacia su juicio, creyendo que progresa, mientras en realidad se precipita hacia el colapso. En este tiempo final, la sensibilidad espiritual será reemplazada por una conciencia cauterizada. La voz del Espíritu será ignorada y los corazones serán impermeables al arrepentimiento. En 1 Timoteo 4, 1-2 se declara: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esta cauterización no será inmediata, sino progresiva. Cada decisión ignorada, cada advertencia despreciada y cada pecado justificado endurecerá más el corazón hasta el punto en que ya no se podrá discernir entre lo santo y lo profano. Frente a este panorama, el llamado del cielo es claro: santidad. No como un concepto religioso vacío, sino como una forma de vida separada para Dios, marcada por obediencia, humildad y reverencia. Hebreos 12:14 nos exhorta:
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En medio de un mundo que se corrompe cada vez más, los hijos de Dios están llamados a brillar con una luz distinta, a vivir conforme a los principios eternos, no a las tendencias del momento. No se trata de legalismo, sino de compromiso genuino con el Dios que es santo, justo y verdadero. En los días previos al regreso de Jesús no habrá neutralidad espiritual, todos tomarán posición. No habrá espacio para una fe tibia ni para una vida a medias. Apocalipsis 22:11 establece esta verdad: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La línea será trazada, cada corazón revelará su verdadera condición. Y en ese escenario de corrupción creciente brillará también el remanente fiel, un pueblo que ha decidido vivir para Dios sin compromisos con el pecado. El incremento de la maldad no es solo una señal profética, es un llamado urgente a despertar. Cada acto de injusticia, cada sistema corrupto, cada evidencia de decadencia es una trompeta espiritual que nos urge a velar. La oscuridad no puede ser ignorada ni justificada. Debe ser confrontada con la luz de Cristo. Efesios 5:11 nos instruye: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto no implica condenar al mundo, sino vivir en fidelidad a Dios, siendo testigos de su verdad en medio de la confusión generalizada. Antes del regreso de Jesús, la maldad cubrirá la tierra como nunca antes. Pero también será el tiempo en que los hijos de Dios serán refinados como el oro en el fuego. No podrán mezclarse, no podrán esconderse, no podrán permanecer en la indiferencia. El pecado crecerá, pero la gloria de Dios se manifestará sobre aquellos que le han dado todo. Isaías 62 lo expresa con belleza y firmeza. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esta es la realidad espiritual que se aproxima. No un mundo en evolución moral, sino una humanidad en rebelión creciente. No una cultura más sabia, sino un corazón más endurecido. Y es en este contexto que la iglesia debe posicionarse, no como espectadora, sino como embajadora de la verdad. Aquel que anhela ver al Rey debe vivir como ciudadano del reino, resistiendo el pecado, amando la justicia y esperando con pasión el día glorioso del regreso de Cristo. Porque antes de que Jesús regrese, esto ocurrirá. El pecado alcanzará su punto máximo y cada alma deberá decidir de qué lado permanecer. A medida que el mundo se acerca al regreso glorioso de Jesucristo, las Escrituras revelan que no solo habrá un incremento alarmante de la maldad, sino también una transformación interna y dolorosa dentro del mismo cuerpo de creyentes. Una transformación que no estará marcada por el avivamiento espiritual, sino por el abandono silencioso y progresivo de la verdad. La Biblia lo llama apostasía. Es una traición espiritual que comienza en el corazón, pero que pronto se manifiesta en palabras, decisiones y estilos de vida. No se trata de una negación abierta del nombre de Jesús, sino de una sustitución gradual de su verdad por enseñanzas que se ajustan a los deseos humanos. En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo advierte con claridad: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto significa que antes de la manifestación final del anticristo, habrá una caída dentro de la misma iglesia visible, un apartarse de la fe auténtica hacia una forma adulterada y sin poder de transformación. La apostasía no será evidente para todos. Se disfrazará de espiritualidad, de tolerancia, de una nueva forma de interpretar las Escrituras. Pero en su esencia será una negación del señorío de Cristo, una redefinición de la santidad, una omisión sistemática del arrepentimiento. Pablo describe con precisión esta condición
en 1 Timoteo 4, 1 a 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, lo que será predicado en muchos altares no será la verdad del Evangelio, sino una mezcla venenosa de filosofía humana, emociones exaltadas y una presentación selectiva de la palabra que omite lo incómodo y enaltece lo superficial. Este tipo de doctrina no confrontará el pecado, no llamará al arrepentimiento y no hablará del juicio venidero. Solo ofrecerá alivio temporal, promesas terrenales y una espiritualidad centrada en el hombre. En este contexto, muchos buscarán líderes que les digan lo que desean escuchar. No estarán interesados en la verdad, sino en mensajes que confirmen sus decisiones. En 2 Timoteo 4, 3 a 4, Pablo lo expresa con contundencia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esta es una de las señales más dolorosas que preceden al regreso de Jesús. No se trata de personas que nunca conocieron a Dios, sino de aquellos que estuvieron dentro, que oyeron la verdad, que caminaron en ella, pero que la reemplazaron por algo más cómodo, más popular, más aceptable para la cultura. La apostasía es sutil y por eso es peligrosa. No siempre se da en un instante, sino en una serie de compromisos pequeños que terminan en una desviación total. Jesús también lo anticipó. En Mateo 24, 10 a 11 dijo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En los días finales, la verdad será confrontada por voces que aparentan espiritualidad, pero que han sido enviadas con el propósito de desviar. Estas voces no vendrán desde fuera únicamente, sino desde dentro de la comunidad de creyentes. Se sentarán en los lugares altos, hablarán con autoridad y atraerán multitudes. Pero su mensaje no edificará el espíritu, ni provocará temor reverente, ni llevará una vida de consagración. Solo apelará a las emociones, a los logros humanos y a una paz superficial. La apostasía será alimentada por una generación que ha aprendido a usar el lenguaje de la fe, pero que ha perdido su fuego, que conoce versículos pero no conoce al Dios de esos versículos, que participa de actividades religiosas pero sin el temor del Señor. Una generación que prefiere la aprobación social a la aprobación divina y que ha intercambiado la verdad eterna por aceptación momentánea. En Judas 1:4 se revela la naturaleza de este engaño, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la raíz de la apostasía, una distorsión de la gracia que convierte la libertad en licencia, que justifica el pecado en lugar de confrontarlo y que niega el señorío de Cristo, aunque lo mencione con los labios. El Espíritu Santo nos ha advertido de este tiempo, no para generar miedo, sino para despertar, no para dividir, sino para purificar. La apostasía será permitida por Dios como una forma de separación espiritual. En 1 Corintios 11, 19, Pablo dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
antes del regreso de Jesús, el cuerpo visible será sacudido. No todos los que se llaman creyentes permanecerán. No todos los que enseñarán con fidelidad. No todos los que aparentan espiritualidad serán hallados dignos. Esta purificación es necesaria para que el remanente brille con mayor claridad, para que los verdaderos adoradores se levanten con integridad y para que la iglesia sin mancha ni arruga sea preparada para su encuentro con el esposo. El libro de Apocalipsis contiene un mensaje contundente a la iglesia de Sardis, una congregación que tenía fama de estar viva, pero que estaba muerta. Jesús dice en Apocalipsis 3, 1-3, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Esta exhortación no fue dirigida a paganos, sino a creyentes. El Señor estaba señalando una condición espiritual que hoy también afecta a muchas congregaciones: la apariencia de vida sin presencia, la actividad sin fruto, el movimiento sin dirección. Es posible tener estructuras, programas y multitudes y estar lejos de Dios. Es posible predicar sin su respaldo, cantar sin su gloria y reunirnos sin su presencia. La apostasía tiene un origen en la falta de relación con la palabra. Cuando se sustituye la Escritura por opiniones, cuando se desecha la confrontación espiritual por motivación emocional, cuando se prefiere el entretenimiento al discipulado, se abre la puerta al engaño. Jesús lo dejó claro en Juan 8, 31-32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El abandono de la palabra no ocurre de manera súbita, es progresivo. Se comienza ignorando ciertos versículos, luego evitando ciertos temas, hasta que finalmente se rechaza toda la verdad incómoda. Lo que queda es una fe hueca, sin sustancia, sin poder, sin propósito. En los días previos al regreso del Señor, será común ver una separación entre la iglesia visible y la iglesia real. Aquellos que han edificado sobre la roca resistirán. Aquellos que han edificado sobre la arena caerán. El mismo Jesús lo ilustró con la parábola de los dos cimientos en Mateo 7:24-27. Ambos hombres oyeron la palabra. Ambos construyeron una casa, pero solo uno obedeció, solo uno permaneció cuando vino la tormenta. La prueba que se avecina no distinguirá entre religiosidad y fe verdadera. Revelará la raíz de cada vida, la motivación de cada corazón, la autenticidad de cada ministerio. La apostasía también se manifiesta cuando la oración es reemplazada por métodos, cuando el poder del Espíritu Santo es sustituido por técnicas humanas, y cuando la dependencia de Dios es cambiada por confianza en estructuras. En Zacarías 4:6 se establece una verdad fundamental: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cualquier intento de edificar sin el espíritu está destinado al fracaso, aunque tenga apariencia de éxito. Y en los tiempos finales, Dios permitirá que todo lo edificado fuera de Él sea derribado, para que su gloria se manifieste en aquellos que han edificado con obediencia, fe y temor. El llamado para quienes han conocido la verdad es a permanecer firmes, no ceder ante la presión cultural, no negociar principios por aceptación, no diluir el mensaje para ganar influencia. En Hebreos 10:23-25 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es un tiempo de definición. No basta con conocer las señales, hay que vivir preparados. No basta con tener conocimiento, hay que vivir en santidad. La apostasía será uno de los dolores más grandes del tiempo final, porque implicará la traición de muchos que caminaron con nosotros. Jesús lo advirtió en Mateo 24, 12 a 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar no será fácil. Requiere convicción, obediencia, profundidad espiritual. Requiere amor por la verdad, aun cuando duela, aun cuando seamos rechazados por sostenerla. Requiere ser fieles a Cristo, aunque eso implique perder posiciones, relaciones o reconocimiento humano. Antes del regreso de Jesús, habrá una separación espiritual, una línea invisible pero contundente que dividirá entre quienes aman la verdad y quienes han preferido el error. No será una división generada por el juicio humano, sino por la misma palabra de Dios. Hebreos 4:12 lo afirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra será la que juzgue, la que revele, la que separe. Lo que ocurrirá antes del regreso de Jesús será un estremecimiento dentro del mismo pueblo que profesa seguirle. La apostasía no es simplemente el abandono de una iglesia, sino el abandono del evangelio verdadero. Es la sustitución de Cristo por cualquier otra cosa, aunque esa cosa se vista de religión. Pero también será el tiempo en que los verdaderos adoradores se levantarán, aquellos que adorarán en espíritu y en verdad, que no negociarán su fe, que no se inclinarán ante la presión del sistema. Será el tiempo en que los que conocen su voz permanecerán fieles, aun cuando todos los demás se aparten. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, no buscará multitudes, buscará fidelidad. No buscará apariencias, buscará corazones rendidos. No buscará estructuras, buscará frutos. Porque antes de que Jesús regrese, esto ocurrirá. Muchos abandonarán la verdad. Pero aquellos que han sido sellados por su Espíritu, permanecerán. Y a ellos les dirá: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Antes del regreso de Jesús, la tierra misma hablará. El cielo dejará de ser silencioso y la creación entera comenzará a estremecerse bajo el peso del juicio que se aproxima. No serán eventos desconectados ni fenómenos aislados. Serán señales claras y deliberadas que apuntarán a una verdad ineludible. El tiempo se agota. La palabra de Dios no deja espacio para la indiferencia cuando se trata de las señales naturales que precederán el regreso del Señor. Jesús no solo habló de guerras y traiciones, no, sino que también anunció que el cielo y la tierra darían testimonio del cumplimiento profético. En Lucas 21:11 dijo: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Estas no son meras consecuencias de una naturaleza caótica. Son mensajes, advertencias divinas que claman al espíritu de los que aún pueden oír. Cada terremoto que sacude los cimientos, cada tormenta que rompe récords, cada eclipse que oscurece los cielos, cada hambruna, cada plaga, no están al margen del plan eterno. Son parte de un lenguaje que el Creador ha sido usado desde el principio
para hablar con su creación. Cuando Dios quiso liberar a Israel, la naturaleza misma fue parte del proceso. Las plagas de Egipto no fueron solo actos simbólicos, fueron señales sobrenaturales con propósito específico. El agua se convirtió en sangre, el cielo se cubrió de tinieblas, la tierra se infestó de pestes. Todo eso fue más que castigo, fue voz. Una voz que anunciaba libertad para unos y juicio para otros. En los tiempos finales ocurrirá lo mismo. Cada señal traerá consigo un mensaje dual. Advertencia para el impío, confirmación para el justo. Las señales en la creación no son un concepto nuevo. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, los profetas entendieron que Dios usa el universo como púlpito. El Salmo 19:1 lo expresa con poder. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El lenguaje de Dios no está limitado al papel ni al templo. También resuena en los cielos y la tierra. Cuando Jesús murió, el sol se oscureció y la tierra tembló. No fueron coincidencias, fue el testimonio físico de un evento espiritual. Y antes de su regreso, esa misma dinámica se repetirá en una escala mayor. Apocalipsis describe escenas donde la naturaleza se convierte en protagonista del juicio. En el capítulo 6 se nos habla del sexto sello. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estas imágenes no son meras metáforas poéticas, son realidades proféticas que apuntan al nivel de conmoción que experimentará el mundo antes del retorno del Cordero. La tierra perderá su estabilidad física, porque el orden espiritual ha sido quebrantado. La creación se rebelará contra el pecado que la ha corrompido, y lo hará con manifestaciones que el mundo no podrá ignorar. Pablo, en su carta a los romanos dijo que la creación gime a una esperando la redención. Romanos 8:22 afirma: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esos gemidos se harán más intensos a medida que se acerca el cumplimiento de todas las cosas, y serán evidentes para aquellos que tienen discernimiento. No serán entendidos por los ojos naturales, porque muchos los explicarán, como cambios climáticos, crisis geológicas o fenómenos astronómicos normales. Pero los que conocen las Escrituras sabrán que no se trata de ciencia solamente, sino de señales con propósito eterno. Cada estremecimiento será un eco del cielo llamando al arrepentimiento, convocando a la preparación. Jesús, en su sabiduría infinita, anticipó que estas señales serían visibles para todos, pero no comprendidas por todos. En Mateo 16:3 confrontó a los líderes religiosos diciendo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta es una advertencia directa a quienes tienen acceso al conocimiento, pero no al entendimiento. El peligro no está solo en ignorar las señales, ¿no?, sino en verlas y no reconocer su significado espiritual. El mundo se sorprenderá por las catástrofes, pero el pueblo de Dios debe interpretarlas con la luz profética de la palabra. A lo largo de la Biblia, el fuego, el viento, el agua y la tierra han sido instrumentos en manos de Dios. El diluvio en tiempos de Noé no fue un simple desastre natural, fue una sentencia. El fuego que consumió Sodoma y Gomorra fue juicio celestial. La tempestad que sacudió la barca donde dormía Jesús fue una plataforma para revelar su autoridad sobre la creación.
y los cielos que se abrieron en el bautismo del Señor no fueron una simple coincidencia atmosférica. Todo evento natural tiene el potencial de ser usado por Dios como una declaración de su poder y su propósito. En el tiempo final, ese uso será aún más pronunciado. El libro de Joel también describe señales poderosas en los cielos antes del día del Señor. En Joel 2:30-31 leemos: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estas palabras no se limitan a un simbolismo espiritual. Describen una manifestación concreta y física de eventos que el mundo no podrá controlar. La ciencia buscará explicaciones, pero el espíritu reconocerá el origen, y ese origen será celestial. Las señales no solo advertirán, también confrontarán. Porque cada vez que Dios permite que la creación hable, está haciendo un llamado al arrepentimiento. Está recordando al mundo que Él sigue en el trono. Que no hay sistema político, poder económico, ni desarrollo tecnológico que pueda evitar lo que ha sido decretado desde la eternidad. Apocalipsis 16 describe cómo, aún en medio de los juicios, muchos no se arrepentirán. Versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Esto muestra la dureza de corazón que caracterizará los últimos tiempos. Aunque las señales sean innegables, el orgullo impedirá la humillación, la rebelión impedirá el reconocimiento, y aún así Dios continuará hablando. En este escenario profético, el papel del pueblo de Dios no es temer, sino interpretar. No es esconderse, sino anunciar. Porque cada señal es también una oportunidad para proclamar el Evangelio. Cuando los cielos se conmueven, es hora de levantar la mirada. Cuando la tierra tiembla, es tiempo de afirmar los pies en la roca eterna. Jesús dijo en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esta es la actitud de los que entienden los tiempos. No se alarman como los demás, no caen en confusión ni desesperanza. Reconocen que lo que el mundo llama caos, para ellos es confirmación. Los profetas fueron sensibles a este lenguaje de señales. Elías, Eliseo, Ezequiel, Isaías, todos percibieron que cuando la tierra se estremecía, algo en el plano espiritual también se movía. Y ese mismo discernimiento es necesario hoy, porque las señales no cesarán, se intensificarán, serán más frecuentes, más fuertes, más globales, y cada una de ellas será una cuenta regresiva que no puede ser ignorada. El libro de Hebreos lo afirma con fuerza en 12, 26 a 27. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, para que permanezca lo inconmovible. Lo que será removido es todo lo temporal, todo lo que no ha sido edificado sobre la voluntad de Dios. Y lo que quedará en pie será únicamente lo eterno, lo firme, lo santo. Frente a este panorama, la preparación espiritual se vuelve indispensable, no para evitar las señales, ¿no?, sino para discernir su significado, no para esconderse del juicio, sino para ser hallado digno de escapar de él. La iglesia necesita despertar, porque cada evento natural que impacta al mundo es también una sacudida a la indiferencia espiritual. No se trata de alarmismo, sino de sobriedad. No se trata de temor, sino de reverencia. El mismo Jesús dijo que antes de su regreso habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas
a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 25. Este lenguaje poético revela una verdad profunda. El mundo perderá su estabilidad emocional y espiritual al ver que ni siquiera la naturaleza se puede controlar. Por eso, cuando ocurran estos eventos, no deben ser vistos como casualidades o como parte del ciclo natural. Son anuncios, son ecos del cielo que están diciendo que el tiempo del arrepentimiento se acorta, que la misericordia está llegando a su fin y que el Rey está por regresar. Son avisos que no pueden ser ignorados por aquellos que anhelan su venida. La tierra gime, los cielos se estremecen, el mar ruge. Todo anuncia lo que muchos no quieren escuchar: que Jesús viene. Cada manifestación en la naturaleza será como una trompeta espiritual. El creyente que vive con discernimiento sabrá interpretar los tiempos, sabrá ajustar su vida, sabrá dejar el pecado, sabrá tomar su cruz. Porque las señales no son para alimentar la curiosidad, sino para alinear la vida con el propósito eterno. No son para satisfacer preguntas, sino para provocar decisiones. Y esa decisión ante cada señal debe ser la misma: santificarse, velar, orar y mantenerse firme. Porque antes de que Jesús regrese, esto ocurrirá. El cielo y la tierra hablarán con fuerza, y solo quienes estén despiertos entenderán lo que realmente está pasando. En medio de un mundo sacudido por crisis, señales naturales y una creciente rebelión espiritual, hay una verdad firme que sigue avanzando con poder y sin interrupción. El Evangelio está siendo predicado en todas las naciones. Jesús lo declaró con precisión en Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta afirmación no solo marca un requisito profético, sino una declaración gloriosa. Antes de que el juicio final se desate, antes de que el Rey de Reyes descienda en gloria, cada rincón del planeta habrá oído su nombre. No habrá oscuridad que impida la entrada de la luz. No habrá rincón tan remoto que no escuche el llamado del cielo, porque Dios no deja lugar para la ignorancia. Él es justo y su palabra será anunciada a todos los pueblos, lenguas y tribus. Este movimiento no se detiene. A pesar de la persecución, de las amenazas, de los intentos por silenciar la verdad, el Evangelio continúa su curso. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Cuando una nación prohíbe la predicación, Dios levanta obreros que predican en secreto. Y cuando un gobierno censura la palabra, el Espíritu Santo la escribe en corazones dispuestos. Esta expansión global no es un proyecto humano, es una misión divina respaldada por el cielo. Marcos 13:10 lo reafirma. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario, no opcional. Es parte del plan eterno, del diseño redentor que no excluye a nadie. La Biblia deja claro que la predicación no será limitada a un formato o a una estrategia. Dios usa a quien quiere, como quiere y donde quiere. Él se sirve de la tecnología del testimonio silencioso, del sufrimiento de los mártires, de la fe viva de los humildes. Porque el Evangelio no se detiene en lo superficial, sino que entra en lo profundo. Llega al corazón del pecador, atraviesa murallas religiosas, destruye argumentos humanos y confronta toda mentira con la verdad de Cristo. Romanos 10:18 pregunta: ¿acaso no han oído? Claro que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Esta proclamación no es local, es global, y su eco se escucha en cada continente. El avance de esta predicación, lejos de ser casual, es una de las señales más esperanzadoras del regreso de Jesús. Mientras el pecado se multiplica, la verdad se esparce. Mientras la apostasía crece, la fe se fortalece en corazones que nunca antes habían sido alcanzados.
Mientras el sistema del mundo se tambalea, el reino de Dios se establece con poder en los corazones de hombres y mujeres que antes vivían en tinieblas. Isaías 52:7 describe esta realidad con palabras que aún resuenan. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Dios está cumpliendo su promesa. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, antes de enviar a su Hijo, está enviando su mensaje. Antes de manifestar su justicia definitiva, está extendiendo su misericordia. Y lo hace a través de voces que anuncian, de corazones que obedecen, de bocas que proclaman que hay un solo nombre bajo el cielo en el cual hay salvación: Jesucristo. Hechos 4:12 lo declara con claridad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta verdad no será silenciada, no se enterrará bajo la presión del relativismo. Será proclamada hasta el último día. La predicación del Evangelio a todas las naciones no solo cumple un aspecto profético, también revela el carácter de Dios. Un Dios que avisa antes de actuar. Un Dios que da tiempo, que llama, que espera. Un Dios que no se complace en la muerte del impío, sino que anhela que todos se vuelvan a Él. Ezequiel 18:23 hace eco de esta misericordia. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío?, declara el Señor, y no que se vuelva de sus caminos y viva. Este es el corazón que impulsa la predicación mundial. No una obligación religiosa, sino un clamor celestial por cada alma perdida. Y a medida que el Evangelio alcanza a más personas, la línea del tiempo profético avanza. Cada nueva conversión, cada corazón transformado, cada vida rendida, acerca un poco más el momento en que el cielo se abrirá y el Hijo del Hombre aparecerá con gran poder y gloria. La predicación no es solo una obra de la iglesia, es el reloj de Dios marcando el paso hacia la eternidad. Por eso, antes de que Jesús regrese, esto ocurrirá. El Evangelio será predicado a todas las naciones. Y cuando la última persona oiga, cuando el último corazón responda, cuando la última palabra sea dicha, entonces el fin vendrá. A medida que se cumplen las señales y el mundo es testigo del cumplimiento de cada palabra anunciada por los profetas y por el mismo Cristo, la pregunta ya no es qué sucederá, sino cómo debemos vivir ante lo que se avecina. Porque antes de que Jesús regrese no solo ocurrirán eventos externos visibles y dramáticos, también debe ocurrir una transformación interna, una preparación consciente, profunda y decidida. No basta con conocer las señales, no basta con reconocer que el tiempo se acorta. El llamado más urgente no es al análisis, sino a la santificación. Jesús no vendrá por una iglesia informada, sino por una iglesia preparada. Por eso su voz sigue resonando con la misma intensidad con la que habló en Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La preparación espiritual no es una emoción pasajera ni una reacción momentánea ante el miedo. Es una forma de vida marcada por obediencia, reverencia y dependencia absoluta del Señor. Es vivir cada día como si hoy mismo Él regresara. Es guardar el corazón del engaño, de la tibieza, del letargo. Es ser hallado fiel, no solo en los momentos visibles, sino en lo secreto, donde el carácter es probado y la fe se afirma. Jesús advirtió que su regreso sería repentino. Comparó ese día con la llegada de un ladrón en la noche, no para generar temor, sino para despertar sobriedad. El creyente que vive con discernimiento no se conforma con una fe superficial. Examina su camino, vela en oración, se alinea con la voluntad de Dios,
aun cuando el entorno le empuje a la distracción. El apóstol Pedro, al referirse al día del Señor, habló con un peso espiritual que no puede ser ignorado. En 2 Pedro 3:10-11 escribió: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta pregunta no se responde con argumentos, sino con decisiones. La preparación espiritual comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y permitimos que la palabra escudriñe lo más profundo del alma. Comienza cuando dejamos de justificar lo que Dios ya ha condenado, cuando dejamos de posponer lo que Él ordenó hacer hoy. Porque el tiempo de la preparación no es mañana, es ahora. Jesús no nos llamó a adivinar fecha, sino a mantenernos vigilantes. En Mateo 25 narró la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo, todas se durmieron, pero solo 5 estaban preparadas. Las demás, aunque tenían apariencia de espera, carecían de sustancia espiritual. No tenían aceite en sus lámparas. Y cuando el esposo llegó, no pudieron entrar. Esta escena no es una alegoría poética, es una advertencia solemne. El aceite no puede ser prestado. La preparación no puede ser delegada. La relación con Dios es personal. Y solo quienes han cultivado intimidad con Él podrán reconocer su voz cuando llegue el momento. La preparación espiritual implica también un rechazo firme al pecado. No se puede vivir entre 2 reinos y esperar ser hallado digno del reino eterno. Hebreos 12:14 es claro: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta santidad no es una carga, sino una evidencia de pertenencia. No es un requisito para ganar algo, sino la respuesta natural de quien ha sido transformado por la gracia. La gracia no debilita el estándar, lo fortalece. No anula la santidad, la impulsa. Por eso, en un mundo que ha desdibujado los límites, el verdadero creyente los restaura con su vida. Prepararse también significa ser obediente en la tarea que Dios ha encomendado. No hay preparación auténtica sin acción concreta. El siervo fiel no espera con los brazos cruzados. Está activo, vigilante, sembrando, sirviendo, proclamando. En Lucas 12:43, Jesús dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Esta declaración no se refiere a un tipo de tarea específica, sino a una disposición constante. Estar haciendo así es vivir cada momento bajo la luz de la eternidad. Es cumplir con responsabilidad lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, sabiendo que todo tendrá recompensa o consecuencia. La preparación es perseverancia, es mantenerse firme aun cuando otros retroceden, es seguir creyendo cuando todo parece desmoronarse, es permanecer en la palabra cuando las emociones flaquean. Apocalipsis 3:11 contiene una exhortación urgente. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esto implica lucha, implica resistencia, porque en los últimos días no solo será difícil creer, sino también permanecer. Pero la corona no es para el que comienza bien, sino para el que termina fiel, el que no cede ante la presión, el que no negocia la verdad, el que no abandona su puesto aunque todos los demás se hayan rendido. Antes de que Jesús regrese, esto ocurrirá. Aquellos que han creído en su nombre serán llamados a vivir con mayor entrega, con mayor discernimiento, con mayor urgencia. La preparación espiritual será el sello de quienes le esperan, no con ansiedad, sino con esperanza, no con temor, sino con fe, no con apariencia, sino con verdad. Porque el que ha prometido volver no retarda su promesa, y el día se acerca. Que cuando ese día llegue seas hallado firme, despierto y preparado. Todo lo que fue escrito se está cumpliendo. Las profecías ya no son promesas lejanas, son noticias diarias.
Pero hay algo que el mundo no puede ver y que solo los que tienen el Espíritu pueden discernir. El cielo se está alineando para un momento glorioso. No será un evento más, no será una fecha común, será el cumplimiento de toda la historia redentora. El regreso de Jesús no es solo el cierre de un ciclo, es la manifestación visible del reino eterno que ya habita en los corazones de los que le esperan. Y cuando Él venga, no vendrá a empezar algo nuevo, vendrá a completar lo que ya comenzó en ti. Su regreso será la victoria final de la verdad sobre la mentira, de la luz sobre las tinieblas, de la eternidad sobre lo pasajero. Lo que hoy parece tardanza es en realidad misericordia. Lo que el mundo llama demora, el cielo lo llama preparación. Porque cuando el cielo se abra y el Rey descienda, no habrá más advertencia, solo cumplimiento. Por eso no solo mires al cielo esperando señales, mira dentro de ti y asegúrate de que el reino ya gobierna tu vida. Porque cuando Él venga, todo habrá cambiado para siempre.